Mañana, sin más preámbulo, voy a dejar por aquí a nuestra hermana Lucía, que tiene la exposición de la palabra. Den un aplauso al Señor. Bienvenido a la casa del Señor. Hoy es día de gozo, de alegría, de libertad. El Espíritu Santo está aquí. Amén. Bueno, mis amados, que en esta mañana Dios me ha dado la bendición, la oportunidad de traer este tema que pueden ver en la pizarra. Nueva identidad en Cristo. Amén. Puedes repetir, yo tengo una nueva identidad en Cristo. Amén. Amén. Antes de comenzar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias en esta mañana porque tú estás aquí en medio nuestro. Gracias, Señor, porque en esta mañana tu Espíritu Santo dispone nuestros corazones para que esta palabra que tú tienes para nosotros sea una semilla que traiga vida, Señor, que traiga libertad, que traiga esperanza, Señor, y que traiga buenas de gran gozo. En el nombre de Jesús decimos amén. Gloria a su nombre. Pasamos a la siguiente lámina y leemos nuestro texto bíblico del día de hoy. Está en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Si quieren buscarlo en su Biblia, y si no lo tenemos en pantalla, dice: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Amén. Yo soy hija, o yo soy hijo de Dios. Amén. Fíjense. Dice un refrán anónimo: lo que escuchamos, eso pensamos. Lo que pensamos, en eso creemos. Y lo que creemos determina cómo somos y cómo actuamos. Y las preguntas que hoy, y que me hago y que te hago es: ¿quién te ha dicho que no vales? ¿Quién te ha dicho que no eres suficiente como Dios te creó? ¿Quién te ha dicho que no eres digno de su perdón? ¿Quién te acusa día y noche de tu pasado? ¿Quién te ha hecho sentir que sigues siendo un condenado? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué mentiras has estado creyendo? ¿Quién te convenció de una falsa identidad? ¿Quién ha robado tu identidad? La identidad es aquello que nos define como individuos. Se va formando a lo largo de nuestra vida, especialmente en nuestros primeros años. Normalmente se basa en el mundo que nos rodea, en lo que nuestros padres han dicho de nosotros, bien sea con sus acciones o con sus palabras, en lo que nuestros cuidadores, autoridades o aquellos a quienes hemos dado el poder o poder sobre nuestras vidas también han dicho de nosotros. Se basa en las experiencias de vida que hemos tenido y, como ya dije, en las circunstancias que nos rodean. Pero ¿cuál es la importancia de la identidad? Tal como mencioné anteriormente, aquello en lo que nosotros pensamos
bien sea porque nos los dijeron, bien sea porque lo experimentamos, marca de una u otra manera nuestro corazón y define quiénes somos. Por ejemplo, si a un niño tú vives diciéndole, eres inútil, no sirves para nada, ¿qué crees tú que va a pasar con este niño? Este niño va a crecer creyendo que él es inútil, que él es torpe y que no sirve para nada. Así que él va a actuar conforme a eso que él cree. Y él va a terminar siendo inútil, torpe y no va a servir para nada. Entonces, la identidad que tú estás creyendo que tienes es la que te ata o te hace libre. Si crees que tienes una falsa identidad porque estás escuchando la voz del enemigo, esa identidad te ata, te mantiene esclavo a las cadenas del pecado, te mantiene en temor, te mantiene en miedo. Porque el enemigo lo que quiere infundir en nuestras vidas es miedo. El enemigo vive hablando y diciéndote, pero tú no sirves, pero es que tú no eres suficiente como Dios te creó. Tú no eres suficiente para eso. ¿No es que te hace falta algo? Cuando Jesucristo, nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, Él nos hace completos en Él. Amén. Así que si nosotros creemos que tenemos una verdadera identidad en Cristo, entonces nosotros vivimos una identidad que nos hace libres, que nos restaura, que nos da la libertad y confianza de clamar, Abba, Padre. Amén. Abba, Padre. Te da la libertad. ¿Cuántas veces has querido o has sentido que necesitas hablar con Dios, pero no puedes? Porque no te sientes digno. Porque sientes que Dios no te escucha. Porque te sientes aún condenado. Y esa es la voz del enemigo sembrando en nosotros una falsa identidad. Y aquí radica la importancia de saber y reconocer la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Porque es en esa identidad de hijos, de amados, de perdonados, de redimidos, que nosotros vamos a lograr vencer el miedo y el temor. Vamos a lograr vencer la esclavitud del pecado que Satanás quiere mantener sobre mi vida. Y así puedo vivir en libertad y en victoria, que Jesús ya la conquistó en la cruz para ti y para mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Damos gloria a Dios porque Él es bueno. Su palabra dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú crees que Dios no puede hacer cosas nuevas en tu vida, es el enemigo diciéndote una mentira. Amén. Porque Él hace cosa nueva en nuestras vidas cada día. Amén. Desde el jardín del Edén, nosotros vemos
cómo el enemigo ha estado tratando de robarle al hombre y a la mujer la identidad que Dios nos dio desde que nos creó. Amén. Desde que Dios pensó en nosotros, dice su palabra que antes de que fundara el mundo, ya Dios había pensado en ti y en mí. Y desde que Dios nos diseñó, nos pensó, Él nos dio identidad. Amén. Pasamos a la siguiente lámina. Así que, si nosotros nos vamos a Génesis, si tienes tu Biblia y lo quieres buscar, capítulo 1, versos 26 y 27, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer lo creó. Amén. Ahí está la identidad que Dios nos dio. A su imagen, a su semejanza. ¿Eso es cualquier cosa? No. Y dice su palabra, hombre y mujer los creó. Dios nos dio la identidad desde que nosotros nacimos. Nos creó a su imagen, a su semejanza. Nos dio su aliento de vida. Infundió su espíritu en nosotros. Nos dio la capacidad de crear, de gobernar. Nos dio autoridad. Nos dio dominio, dice su palabra. Sobre todo lo creado. De relacionarnos los unos con los otros, convivencia. Y lo mejor, de tener comunión con Él. Amén. Y en el verso 31 dice, Dios vio todo lo que había hecho. Y he aquí que era muy bueno, dice su palabra. Ahí hay una palabra que engrandece la obra. Dice, muy bueno. Todo lo que Dios creó y como Dios lo creó y la identidad que Dios nos dio desde que nos creó era perfecto. Amén. ¿Había alguna falta de algo? ¿Alguna imperfección en lo que Dios creó y en cómo Él nos hizo? Claro que no. Él es perfecto. Y Él mismo reconoció y nos deja saber que todo lo que hizo era muy bueno. Estábamos completos en Él. Amén. Pero la serpiente, Satanás, por supuesto no estaba contento con eso. Quería destruir lo que Dios había creado. Recordemos que Él quiso ser igual a Dios. Y por su rebelión fue expulsado de su presencia. Ahora no podía tolerar que Dios creara al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Esa obra perfecta y maravillosa, por supuesto, Él quería dañarla. Él quería robarle lo que Dios les había dado. ¿Quién ellos eran? Quería robar su identidad. Y fue entonces cuando engañó
a Eva. Y ahí podemos nosotros irnos, si quieres pásame a la siguiente, a Génesis capítulo 3, versos 1 al 7. Yo lo leo acá en español y usted lo puede ver acá en inglés. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual le dijo a la mujer, ¿con qué Dios te ha dicho? ¿Realmente Dios te ha dicho? ¿Será verdad lo que Dios te ha dicho? Y ahí, esa pregunta que le hizo a Eva, aplicada en tu vida. Cuando el enemigo viene y te dice, ¿con que Dios te ha dicho que tú eres su hijo, que tú eres su hija? ¿Con que Dios te ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente. Y ahí entonces vemos a la mujer que estableció un diálogo con la serpiente. Podemos comer del fruto del árbol del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a su vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Y dice la palabra, y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Habían sido robados. Cuando yo aplico esto en mi vida y recuerdo la parte de mi adolescencia, de mi juventud, y era como que si Satanás te dijera, ¿con que Dios te ha dicho que en el mundo no vas a encontrar placeres y diversión? ¿Con que Dios te ha dicho que tú no puedes disfrutar de eso y seguir siendo su hija? ¿Con que Dios te ha dicho? Y todo eso entonces yo decía, se ve codiciable, se ve atractivo. Yo voy a probar. Voy a probar de eso, voy a probar de aquello. Y eso me alejó de Dios. Y cuando me vine a dar cuenta, yo estaba vacía y sin sentido en mi vida. Tenía cosas que quería conquistar, un título universitario, una profesión, un trabajo en una de las mejores compañías de mi país. Y yo decía, tengo cosas que nunca había pensado que iba a poder alcanzar, pero me siento vacía. Me siento que no tiene sentido mi vida. Y ahí fue cuando me di cuenta que el enemigo había robado mi identidad. Mi identidad de hija. Esa identidad que Dios me regaló entre los 6 y 7 años cuando yo lo conocí. Yo no sé a qué tu edad conociste a Cristo, pero la edad que yo lo conocí para mí fue clave, porque yo fui una niña abandonada por mi padre y tenía la necesidad de un padre. Y cuando conocí a Dios, cuando conocí a Jesús siendo una niña, pude tener el papá que nunca había tenido. Ese padre que cuidaba de mí. Ese padre que me hacía sentir amada, que me resguardaba, que me protegía. Y cuando me vine a dar cuenta, el enemigo había robado esa identidad. La desnudez de Adán y Eva revela que al caer en pecado, es decir, en desobedecer a Dios, Satanás les robó su identidad. Destruyó, distorsionó lo que Dios había dicho de ellos, que era su obra perfecta, su imagen y semejanza. Les robó la posición de autoridad que el Señor les había dado y les hizo caer en vergüenza, en desnudez, en inseguridad, en falta de valor, en temor.
en miedo. Y eso lo podemos corroborar, ¿verdad? Porque en Génesis 3:10, cuando Dios llamaba a Adán, y Adán se escondió y dijo, oí tu voz en el jardín y tuve miedo. Y eso es lo que Satanás quiere infundir en nuestras vidas al robarnos nuestra identidad. Las artimañas de Satanás, la serpiente antigua, esas mismas que usó en el jardín del Edén, no son diferentes a las que usa hoy en día. Como ya ustedes se pueden haber dado cuenta. ¿Cuántas veces vienen esos dardos a nuestra mente diciéndonos, no sirves, no vales, no tienes esperanza, no eres suficiente como Dios te creó, o con lo que Él dice quién tú eres? Si no pruebas o sigues comiendo de ese fruto del pecado, tú no eres nadie en esta tierra. Eres un tonto, eres un fanático. ¿Sabes? Dios no te escucha, no se interesa por ti. ¿Y cuántas etiquetas Satanás quiere poner sobre nuestras vidas? Abandonada, rechazada, estéril, ansioso, depresivo, abusado, alcohólico, etcétera, etcétera, etcétera. De todos, Dios nos quiere librar de todos estos pensamientos que Satanás trae a nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando creemos estos pensamientos y además comenzamos entonces a entablar un diálogo con la serpiente, entonces ahí caemos en adoptar una falsa identidad. Uy, sí, es verdad. ¿Verdad que sí? Yo soy una abandonada. Mi papá me dejó. No pensó en mí. O sea, que él no me quería. Sí, ¿verdad? Y ahí empiezas tú a dar largas y largas y largas y largas a esos pensamientos en tu mente, a entablar un diálogo con la serpiente, y el enemigo viene y nos roba la identidad. Lo que hoy nos lleva a reflexionar: ¿estaré viviendo una falsa identidad? ¿O estoy viviendo conforme a la identidad que Jesús me ha dado por su sacrificio en la cruz del Calvario? Amén. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Cuál es esa identidad? Vamos a ver que dice su palabra que así como la transgresión de uno, esa transgresión de Adán, esa desobediencia del hombre en el Edén, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, también vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Y quién es ese uno? Ese justo, perfecto, cordero inmolado, que pagó por nuestro pecado. Y es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a restituir, Él vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Él vino a rescatar la identidad que el enemigo nos había robado. Él vino a establecer esa identidad de nuevo en nuestras vidas. Amén. Y dice su palabra en Romanos 8:15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo les esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Amén. ¿Cuál es el espíritu que Dios ha depositado en ti y en mí cuando creemos en su Hijo Jesucristo y lo declaramos como nuestro Señor y Salvador? Es el espíritu del Hijo. Es el espíritu que nos adopta como hijos. Qué buena noticia de gran gozo y libertad nos trae esta palabra.
Porque entonces entendemos que nuestra identidad está en Cristo. Él nos la ha dado. Dios, en su infinito amor y gracia, no nos abandonó sin esperanza. Nos ha rescatado de vivir en esa falsa identidad. Entregó lo más preciado que Él tenía. ¿Te has preguntado alguna vez si serías capaz de entregar lo más preciado que tú tienes por la vida de otra persona? Para salvar y rescatar no solamente a otra persona, sino a aquel que te ha hecho daño, sino a aquel que es tu enemigo, sino a aquel que te ha repudiado. ¿Serías capaz de hacer eso? Nosotros en nuestra humanidad difícilmente seamos capaces. Pero Dios, en su amor infinito, eso nos da, demuestra, eso nos da prueba del amor eterno e infinito que Dios tiene por nosotros. Amén. Y Jesús no escatimó ser igual a Dios, a su Padre, para humillarse y llevar sobre sus hombros todos nuestros pecados. En esa cruz, Él clavó nuestra culpa, clavó nuestra vergüenza, clavó nuestros temores, nuestras debilidades, todas las etiquetas que el mundo nos ha puesto. Toda mentira que el diablo ha dicho de nosotros fue clavada en esa cruz, fue derribada en esa cruz, fue deshecha en esa cruz, fue anulada en esa cruz. Amén. En esa cruz, a través de Jesús, Dios nos estaba reconciliando consigo mismo, sin tomar en cuenta nuestro pecado. Y nos encargó a nosotros que lleváramos este maravilloso, precioso e invaluable mensaje. Esta gran verdad nos hace libre de todo pecado y de toda falsa identidad. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria al nombre de Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos? Amén. Gracias, Jesús. Gracias. Así que si hoy cargas con una falsa identidad a cuesta, solo tienes que hacer una cosa. Mira a la cruz. Mira a Jesús y entrégale todo eso que no te permite avanzar. Entrégale las mentiras que el enemigo te dice día y noche al oído. Esas mismas que no te permiten escuchar la voz del Padre llamándote hijo. Eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Amén. Deposita en Jesús tus cargas y recibe la libertad que Él ya conquistó para ti. Recibe el espíritu del Hijo y clama con libertad, Abba, Padre. Como ya leímos, ese espíritu no nos esclaviza de nuevo al miedo, no, Señor. Así que, ¿a qué le temes? ¿Qué te intimida? ¿Lo que otros dicen de ti o de quién tú eres? ¿Le temes a no ser aceptado en un grupo o en el lugar donde estás, de quienes te rodean? ¿Sientes miedo porque piensas que no eres suficiente ni capaz en la forma que Dios te creó? El espíritu que Dios ha puesto en nosotros no es de temor. No nos mantiene esclavos al miedo. Es el enemigo que quiere infundir en nosotros este temor. Por el contrario, su espíritu nos adopta
Y esta expresión, Abba, Padre, me llamó la atención porque cuando estaba haciendo este estudio, dice que se encuentra solo 3 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces en las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Roma y a los Gálatas. Y una tercera en el Evangelio de Marcos, que es el mismo Jesús quien dice esta palabra a su Padre. Así que el apóstol nos está diciendo que ese mismo espíritu que estaba en Jesús, que le revelaba la gran verdad de que Él era el Hijo de Dios y le permitía acercarse confiadamente a su Padre en confianza, en intimidad, en todo lo que Él entendía que era su Padre para Él y Él como hijo para su Padre. Es ese mismo espíritu el que nos ha sido dado y mora en nosotros. Gloria a Dios. Gálatas 4:6 dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Y es en Marcos 14:36 donde Jesús decía, Abba, Padre, todo es posible en ti. Y aún en sus momentos de más debilidad, en su momento donde para Él era difícil en su humanidad, Él pudo clamarlo, porque fue allí donde dijo, no me hagas beber de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Amén. Porque en ese Abba Padre entendemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para sus hijos. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Permitamos que el Espíritu Santo, quien es el mismo Espíritu del Hijo, nos convenza de quién somos en Dios. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que esos somos hijos de Dios. Romanos 8:6. Escucha su voz sublime. Apaga las voces del mundo. Deja de escuchar la voz del enemigo engañándote y atormentándote. Cuando vengan esos pensamientos, solo recuerda, soy hijo de Dios. Repítelo, soy hijo de Dios. Y abre tu oído a escuchar al Espíritu decirte, eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres eternamente amado por Él. Tú no eres un accidente. Dios pensó en ti aún antes de crear el mundo y estabas en su diseño perfecto. Planes de bien y no de mal tiene Dios para ti. Eres perdonado. Y dice su palabra que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que Juan 8:36 dice, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Y ahora, ¿qué dice Dios de mí? ¿Cómo Dios me ve? Primera de Juan 3:1 dice, miren con cuánto amor nos ama el Padre, que nos llama sus hijos. Y eso somos. Somos hechos a imagen de su Hijo. Porque Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén.
Somos justificados y redimidos. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos. Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante de la fe. Y esto no procede de nosotros, sino que es don de Dios, un regalo de Dios. Amén. Somos libres. Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Somos más que vencedores. Romanos 8:27. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice Zacarías 2:8 que somos la niña de sus ojos, su más preciada posesión. Imagínate que si no somos su más preciada posesión, que entregó, que pagó con la sangre de su Hijo tu vida, tu salvación y la mía. Amén. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen, para que anuncien las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y estas son solo algunas de las grandes cosas que Dios dice en su palabra, que somos en Él. Hoy te invito a que te sumerjas en su palabra y que descubras todo lo bueno que Dios dice de ti, que Dios tiene para ti y de lo que tú eres en Él. Termino. Quiero que sepas que nuestra identidad en Dios es invariable. Porque nosotros crecimos adaptándonos en la identidad a lo que se presente en la vida. Si se presenta esta situación, me adapto. Si se presenta la otra, me adapto. Un día estoy así, un día estoy así. Y ese es el hombre de doble ánimo. Pero cuando nosotros entendemos que nuestra identidad está en Él, nuestro fundamento y nuestra roca se hace Cristo, esa identidad es invariable. Nada de lo que hagamos o dejemos de hacer va a cambiar quién somos en Él. ¿Quién dice Él que soy yo? ¿Cuánto valor tengo para Él? Somos nosotros los que muchas veces cambiamos quién define nuestro valor. Pero cuando aprendemos a no ligar nuestra identidad a las circunstancias que estemos viviendo, a lo que otros digan de nosotros, o a los pensamientos que el enemigo quiera traer sobre nuestra mente, entonces nos sentiremos seguros en Cristo y podremos vivir libres de una falsa identidad. E incluso podremos orar por aquellos que nos señalan y hablarles del amor de Dios que es para ellos también. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Si hoy Dios ha hablado a nuestros corazones, que sea el Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, quebrantando toda falsa identidad que el enemigo quiera depositar en nosotros y nos haga libres y nosotros podamos comprender la verdadera identidad que tenemos en Él. Amén. Gloria a su nombre. Pastor. ¿Cuántos reciben esa palabra? Un aplauso fuerte al Señor.
hablando a su vida. Y bueno, Dios nos ha hablado a todos, porque esa es palabra de Dios. Recibimos esa hermosa palabra, pero específicamente Dios ha ministrado a su vida. Queremos decirle que el altar de Dios está abierto. Gloria al Señor. Estamos dispuestos a orar por usted. Si hubiera alguien que quiere recibir al Señor como Salvador personal, simplemente levanta la mano o pasa al frente y nosotros hacemos oración juntamente con usted. ¿Hubiera alguien más aquí esta mañana? ¿Alguien? ¿Alguien? Dios te bendiga. ¿Quieres al Señor como Salvador personal? Querida. Pasa por aquí, Lucía, pasa por aquí. Y si tú puedes pasar por acá. Beatriz, ayúdame que causó Beatriz, por favor. Beatriz. Qué bueno es Dios. Aleluya. Esto es de ti, Beatriz, no sé si suave puede tocar ese Abba Padre que cantamos ahorita. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Maravilloso. Qué maravilloso es el Señor. Aleluya. 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 Amén. Amén. Envía la iglesia. Y desde ahí va a estar clamando. Desde ahí va a estar. Extienda su mano. Gracias, Señor, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias.